Hola hermanos, el día de hoy, 25 de noviembre del 2021, pues bueno, es el último jueves de este año litúrgico. ¿Cómo la ven desde ahí? Así es, o sea, es decir, jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario. Nos quedan apenas un par de días y se nos terminó el año litúrgico. Así que por lo tanto, yo les invito a celebrar con alegría el final de este tiempo litúrgico tan lindo, del año litúrgico en general, y a prepararnos ya para el tiempo del Adviento que en 3 días estaremos comenzando a vivir. Bueno, no tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día de Santa Catalina de Alejandría, una santa que se cayó del santoral. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos sustento histórico suficiente para avalar su existencia. Tiene que haber efectivamente una santa mártir con este nombre en Alejandría. Pero los elementos que se cuentan alrededor de la vida de ella, pues son un poco discutibles, si lo quieren y si me lo permiten. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay manera de regirlo, porque el testimonio más antiguo con el que se cuenta directo de ella, pues es de 2 siglos, 3 siglos prácticamente después de su muerte, de su martirio. Entonces por eso cuesta un tanto. A ver, además porque algunos dicen con justa razón que se compara mucho con Hipatia de Alejandría, la filósofa famosa que fue asesinada por una turba de cristianos fanáticos. Es que cuando se mezcla la religión con el fanatismo, olvídense de lo peor que puede haber. Y tenemos que creer que de eso se trata también. Entonces, bueno, vamos. Catalina nace probablemente alrededor del año 285-286 de nuestra era, y en Alejandría fue muy bien formada, por eso es la patrona de los estudiantes, o sea, no es cualquier cosa. Tenía una formación filosófica bastante sólida, raro en esa época, ¿no? Pero estamos en Alejandría, y Alejandría, el ambiente helénico es un poquito más permisivo, menos machista, si lo quieren. Y luego, pues resulta ser que en el año 303, llega a Alejandría, y aquí entra la discusión, Magencio, Maximiano, alguno de los Césares de Oriente en esta época. Es más lógico que sea Magencio, pero en fin, llega y entonces quiere reunir a todos los ciudadanos para que hagan un sacrificio a los dioses paganos. Y ella llega como buena ciudadana, pero en lugar de hacer un sacrificio, hace la señal de la cruz. Y entonces se va directamente donde Magencio, y venga si le cae a Magencio y le dice: andas más perdido, muchacho, que una cabra en misa pontifical. Y entonces viene y le hace ver todos sus errores. Y Magencio, como no haya cómo contestar, manda a buscar ahí a los sabios. Y a los sabios los termina convirtiendo la Catalina, oigan. Convierte a la esposa de Magencio, a uno de los generales. No, hombre, había que acabar con ella. Y por eso la hacen pasar el martirio en una rueda. Tenía apenas 18 años esta muchachita. Y entonces, ¿para qué rodase, no? Para que girase alrededor y la matara. Pero la rueda se quebró. Aunque se le sigue representando hoy en día todavía con una rueda. Pero, como les digo, la rueda se quebró. Entonces la decapitaron. Y aquí empieza parte de lo legendario. Se dice que la cabeza fue llevada milagrosamente hasta el monte Sinaí. Y ahí está en el monasterio de Santa Catalina de Alejandría. Este monasterio es muy importante en la historia de la iglesia porque ahí están muchos de los códices, el códice sinaítico, por ejemplo, donde estaba una de las primeras copias o más antiguas copias de la Biblia completa, está ahí, es el códice sinaítico. Y entonces ya les digo, muy importante, es un centro erudito, un centro de estudio bíblico, de estudio teológico muy, muy importante en Oriente. Entonces, vamos. ¿Qué podemos decir? O sea, como les digo, tiene que haber algo, efectivamente, una santa mártir que con este nombre en Alejandría. Todo lo demás probablemente es discutible. Fue muy famosa en la Edad Media. Hay pinturas lindísimas. La pintura de Caravaggio, se las presento en este momento a los que ven el video, que está preciosa. Es una pintura linda, muy, muy bien realizada. Pero como les digo, ya con el paso del tiempo, los volandistas, sobre todo, los jesuitas que hicieron la búsqueda del santoral completo, cayeron en cuenta de que estaba un poquito difícil el que se probase, porque, como les digo, es muy tardía el primer testimonio concreto de ella. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío. Daniel, seguimos en el libro de Daniel, uno de los pasajes más famosos, más conocidos del libro de Daniel. Capítulo 6, versículos del 12 al 28. En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas.
Ellos le replicaron, pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole, Señor, tú sabes que según la ley de medos y persas un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios a quien veneras fielmente? Daniel le contestó, viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ojalá Darío hubiera dicho esto, ¿no? Miren, Darío es muy importante en la historia, acuérdense de las guerras médicas, las guerras de los persas con Grecia, sobre todo con Atenas. Bueno, Darío es uno de los protagonistas, ¿no? Bueno, vamos por partes, ojalá, como les digo, lo hubiera dicho. Aquí entra en juego varios elementos. Lo primero, recuerden que esta es una relectura histórica. Imposible que haya habido cualquier persona que haya vivido en tiempos de Nabucodonosor, de Baltasar, se saltan a Ciro y llegan hasta Darío, Artajerjes. Bueno, o sea, imposible. Esto no ocurrió. O sea, seamos realistas que esto no ocurrió. Ahora, lo que pasa es que el autor del libro de Daniel lee hacia atrás toda la historia de Israel y la lee de una manera preciosa. Dios está dirigiendo la historia. Y Dios es capaz de convertir hasta los corazones de los mismos reyes. Piensen en lo que le pasó a Baltasar ayer, lo que le pasó a Nabucodonosor anteayer y lo que le pasa hoy a Darío. Luego, enemigos siempre vamos a encontrar, lamentablemente, estos que se prestan para estar ahí observando en qué nos equivocamos, en qué fallamos y acusarnos. Eso nos sigue pasando. Piensen en todo lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Cómo se ventilan tantas cosas que honestamente uno dice, hay que ver que hay gente que está permanentemente dedicada a hacer daño. Que no tienen oficio, diría mi abuela, porque sencillamente se ocupan de hacer daño y ver cómo condenan a los demás y a los que no piensan como ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de Daniel. Fidelidad ante todo. Fidelidad a Dios por encima de todo. Hay que servir a Dios antes que a los hombres. El Evangelio. Estamos terminando el Evangelio de Lucas en la parte descriptiva, ¿no? Porque luego ya estamos en el capítulo 21. Entonces 22, 23 y 24 son pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Así que por lo tanto está terminando. Por eso el tono escatológico en este momento. Lucas capítulo 21, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les advierto que este texto lo vamos a volver a leer dentro de poco, en el tiempo del Adviento. ¿Ok? Se los advierto. Así que comento brevemente.
Cuando el autor de Lucas escribe este evangelio, ya pasó la caída de Jerusalén. Está describiendo la caída de Jerusalén, sitiada, pisoteada por los paganos, todos los judíos dispersos. Los que estaban en el campo no volvieron a la ciudad, huyeron a las montañas. De hecho, así sobrevivió la comunidad de Mateo, por ejemplo. Entonces, esto es importante. Es otra vez una relectura a partir de algo que ya ocurrió y se pone en manos del plan de Dios. Porque Dios escribe recto en renglones torcidos. Perfecto. Luego, en las imágenes que están detrás, escatológicas, todos los elementos propios de lo que se está contando. Las estrellas se bambolearán, el estruendo de las olas, la angustia. Calma. Es decir, no caigamos en un juego inútil de andar pretendiendo se va a caer el sol, se van a caer las estrellas. No es el tema. Es que es un anuncio con elementos apocalípticos para recordarnos que el tiempo está cerca. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Levanten la cabeza, estén atentos, se acerca su liberación. Y ya les digo, ¿por qué tener miedo? Fin del mundo. No, encuentro con Cristo. ¡Ay, Padre de destrucción! No, encuentro con el amor verdadero. Eso es lo que tenemos que esperar. Eso es lo que anhelamos. Les invito a hacer una oración. Esta oración ya la he hecho en otra ocasión. Creo que le corté algunos pedazos. Hoy la quiero hacer completa. De Florentino Ulibarri. Bastante preciosa. Porque todo pasa. Todo pasa. Ahora, no es que todo pasa y todo queda y lo nuestro es pasar, como diría Antonio Machado. No. Sino que tenemos que aprender a comprender el verdadero sentido de lo que es eterno, de lo que realmente vale. Se suprimirá el diálogo en nombre de la verdad. Después se suprimirá la verdad. Se suprimirá la libertad en nombre de la responsabilidad. Después se suprimirá la responsabilidad. Se suprimirá la caridad en nombre de la justicia. Después se suprimirá la justicia. Se suprimirá la honradez en nombre de la eficacia. Después se suprimirá la eficacia. Se suprimirá la democracia en nombre del bien común. Después se suprimirá el bien común. Se suprimirá la fe en nombre de la ciencia. Después se suprimirá la ciencia. Se suprimirá la conciencia en nombre de la razón. Después se suprimirá la razón. Se suprimirá el derecho en nombre del orden. Después se suprimirá el orden. Se suprimirá la paz en nombre de la revolución. Después se suprimirá la revolución. Se suprimirá la utopía en nombre de los proyectos. Después se suprimirán los proyectos. Se suprimirá el espíritu crítico en nombre del respeto. Después se suprimirá el respeto. Se suprimirá el amor en nombre de la dignidad. Después se suprimirá la dignidad. Se suprimirá la ética en nombre de la estética. Después se suprimirá la estética. Se suprimirá la tolerancia en nombre de la ciudadanía. Después se suprimirá la ciudadanía. Se suprimirá al profeta en nombre de la estabilidad. Después se suprimirá la estabilidad. Se suprimirá el estado de bienestar para hacer posible una sociedad mejor que no llegará. Y en nombre de nada se suprimirá al ser humano, al niño, al vecino, al ciudadano, al inmigrante, al débil y a nosotros mismos. Y un océano de violencia anegará nuestro mundo, nuestros pueblos, nuestras casas, nuestras entrañas. Pero sobre el caos aleteará nuevamente tu espíritu, y tu palabra creadora y liberadora nos llenará de esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes, y por intercesión de Santa Catalina de Alejandría les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz jueves para todos. Ya saben, visita al Santísimo el día de hoy. No está de más, está de muy bien para todos. Feliz jueves pues para todos.